Ahora México se convirtió en el tercer país en recibir el mayor número de solicitudes de asilo en el mundo, tan solo después de Estados Unidos y Alemania. Eso representa un reto, pero también trae enormes beneficios. Esta semana, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, dio a conocer su informe anual 2023, que se llama México Esperanza de un Nuevo Hogar. Hace apenas unas horas tuve la oportunidad de platicar con el representante mismo del ACNUR aquí en México, Giovanni Lepri. Él me platicó por qué cada vez más los refugiados deciden quedarse en nuestro país. Platícanos lo que ha sido brevemente este último año en cuestión de resultados para la ACNUR. Sí, Paula, muchas gracias y primero que todo muchas gracias por recibirme, por darme la oportunidad de contar un poco lo que ha sido un año que empezaría a decir un año muy dinámico, un año que ha tenido muchos elementos y ha tenido, empezaría con esto, el más alto número de solicitudes de asilo que México había tenido en su historia, pero no solamente en términos de números, me parece importantes, más de 140,000 personas han solicitado asilo en México, lo que significa que han pedido que sea reconocida su condición de refugiados y refugiadas para quedarse en México y poder tener una segunda oportunidad, que es la cosa más importante para las personas refugiadas. Entonces empezamos con esto, pero también la diversidad de nacionalidades, aunque algunas nacionalidades, probablemente lo hablaremos, han sido las principales en términos de números, pero la Comisión para Refugiados ha recibido solicitudes de asilo de más de 100 nacionalidades distintas, lo que ya nos dice que México ha sido lugar de solicitudes de asilo de personas que llegan de todos los continentes. Hemos podido avanzar en nuestro programa de integración. Es uno de los programas que me parecen más importantes porque permite a las personas realmente, desde que solicitan asilo, a ser reconocidas como refugiadas, a poderse integrar en la sociedad mexicana. Y tal vez uno de los logros ha sido que más de 600 personas, de hecho, se han nacionalizado, se han vuelto mexicanos y mexicanas. ¿Qué trayecto mejor de un proceso de petición de protección al terminarlo con poderse volver nacionales del país que los ha recibido? ¿Cuál es la diferencia entre migrantes y refugiados o solicitantes de asilo, como nos estamos refiriendo a ellos hoy? Sí, la diferencia fundamental es una diferencia de la causa. La causa principal, por ejemplo, 51% de las personas que han llegado a México el año pasado, de las que nosotros hemos entrevistado, que es una muestra, pero una muestra representativa, nos han dicho que la razón principal por la cual han dejado su país ha sido ligada a violencia, persecución, o sea, temas que tienen que ver directamente con su seguridad personal, física. Realmente, la pregunta es, si me quedo en mi país, algo me va a pasar a mí o a mi familia y algo grave. Entonces, creo que el punto fundamental de la diferencia entre una persona migrante que puede tomar la decisión para una persona refugiada, al 90% de las veces es una decisión que implica, me quedo y estoy en riesgo y mi vida está en riesgo, la vida de mis hijos, o salgo a buscar una solución, una situación donde pueda restablecer mi incolumidad física, mi seguridad. Esta de fondo fundamentalmente es la diferencia de fondo. Es que México está con este récord de solicitudes de asilo, lo cual nos pone entre los 5 países que más solicitudes de asilo hay en el mundo, y estamos después de Estados Unidos y Alemania. ¿Qué ven los refugiados y los solicitantes de asilo en México que les da la oportunidad o la esperanza de tener aquí un nuevo hogar? Yo creo que hay 3 variables, seguramente hay más, pero para, digamos, sintetizar, hay 3 variables importantes. Una, hay más personas que están saliendo de sus países por causas ligadas a violencia, persecución y riesgo, y esto es un fenómeno global. Lastimosamente, las cifras nos dicen que en 2022 había más de 100 millones de personas que han salido de sus casas por razones ligadas a violencia, persecución, o han cruzado una frontera internacional solicitando asilo, o se han quedado en sus propios países, pero son desplazados internos que tienen una situación muy similar. La segunda variable es que México ha tenido una capacidad mayor,
respecto a la que tenía hace algunos años en términos de recibir las solicitudes de asilo, analizarlas, tomar decisión y permitir a las personas de tener acceso al trabajo. La tercera, no podemos no mencionarla, que también para muchos se ha vuelto más difícil continuar un camino que tal vez en el pasado era el camino casi de todos. México era prevalentemente un país de tránsito a los Estados Unidos, sí, principalmente, pero esta dificultad mayor en acceder a Estados Unidos o en quedarse de manera regular en Estados Unidos ha hecho también que México se haya vuelto también más una opción. Porque entiendo que el cambio en las políticas de nuestro país vecino del norte también ha generado una presión, no solamente para que se queden más personas acá que ya tenían pensado quizás hacerlo como una posibilidad, sino en el norte del país se ha convertido pues en un asilo permanente que tampoco tiene la posibilidad de instalarse con pues condiciones dignas. ¿Qué está ocurriendo en el norte de nuestro país con eso? Pues la frontera norte, que además es una frontera, como saben todos, extremadamente extensa, estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de fronteras, con más dificultades para acceder al territorio de Estados Unidos, y también unas políticas que han implicado también unos retornos de personas que habían accedido a Estados Unidos y que han sido de vuelta hacia México, ha hecho que toda la frontera norte que han sido y se han vuelto lugares de mucho más estadía, de mucho más largo plazo. Pero también me llamó la atención que hace poco estaba en Tijuana, justo la semana pasada, y me encontré con varias personas solicitantes de asilo y refugiados que no tienen ninguna intención de salir de Tijuana hacia Estados Unidos, pero se quieren establecer. Entonces sí es una dinámica que ha cambiado. Digamos, el primer cambio ha sido de ser meramente de tránsito a ser un poco una estadía obligada, a también ahora vemos una dinámica de establecimiento voluntario. Todo esto es el contexto. Pero la ACNUR, ¿qué está haciendo al respecto de todo ello? Porque se puede pensar en términos de presupuesto, pero orientación legal, pero guía, información. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacemos? El primer punto es apoyar la Comisión para Refugiados en su trabajo de poder recibir las solicitudes de asilo, analizarlas, decidirle y adjudicar una decisión frente a los casos. Esto es muy importante porque más corto este periodo, pues más las personas pueden seguir en su camino o entrar en un proceso de integración. Sí. Esto puede durar desde semanas hasta algunos meses. Entonces la segunda parte de lo que hace la ACNUR es apoyar la red de albergues y la red de asistencia directamente básicas para que las personas que están en este proceso puedan tener un lugar donde quedarse, un plato de comida, asesoría, como decía antes, informaciones, y poder permanecer en el tiempo que le requiere la decisión de la Comisión para Refugiados. Y una vez que reciben esta decisión, y si la decisión es positiva, canalizarlo en un proceso, como decía, de integración, que es bastante complejo y bastante articulado, pero digamos que acompaña a las personas refugiadas hasta poder tener un acceso a una vivienda, o vivienda que alquilan, un trabajo, que los hijos, si tienen, sean escolarizados y puedan de ahí seguir su camino de manera autónoma en México. Y el último punto, no por importancia, pero por cómo estamos, digamos, dividiendo nuestras estrategias, es una concentración en el tema de desplazamiento interno, o sea, mexicanos y mexicanas que podrían ser refugiados si cruzaron una frontera internacional y pidieran asilo, pero se quedan en el propio país y necesitan apoyo del Estado mexicano para responder al hecho que han tenido que dejar sus casas, sus familias, sus comunidades por razones ligadas a violencia.